Buenas tardes con todos. El, el día de hoy, viernes 28 de junio, tenemos a la magíster Jessica Alexandra Pizarro Delgado. Ella es magíster en Derecho Constitucional, es vocal alterna del Tribunal de Fiscalización Laboral en SUNAFIL, exintendente regional de Arequipa de SUNAFIL y desempeñó diversos cargos en la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa. Tiene experiencia de trabajo en instituciones del sector público, desarrollándose en el derecho laboral. Ha sido conferencista en varios diplomados y seminarios en diversos eventos a nivel nacional, enfocados en derecho laboral y derecho procesal laboral. Es docente de posgrado en la Universidad Católica de Santa María y docente de pregrado en la Universidad San Martín de Porres. Doctora, desde ya agradecemos el tiempo que nos está brindando. El día de hoy vamos a tocar el tema de contratos laborales en el Perú y nada, los dejo con la doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle, por la presentación. Muchas gracias, Estemis, por esta oportunidad para compartir con todo el público, con todos los presentes, conocer un poco más sobre contratos laborales en el Perú. La verdad que el tema es bastante extenso. Podríamos hacer todo un curso de contratación laboral. Entonces, yo en esta oportunidad me voy a permitir darles algunos alcances sobre el contrato de trabajo y acá les presento la agenda sobre la cual vamos a trabajar esta tarde. Vamos a hablar sobre la definición, los sujetos, características, elementos, diferencia entre contrato de trabajo y locación de servicio. Ahí también abordaremos el principio de primacía de la realidad, ya luego, ya los contratos propiamente laborales, contrato indefinido, contratos sujetos a modalidad, y ojalá el tiempo nos dé para abarcar sobre otros contratos sujetos a modalidad. Pues esperemos que el tiempo no sea ingrato como suele ser para estos eventos académicos y que logremos el objetivo de esta tarde. Mi agradecimiento a todos los presentes y empezamos. A ver, ¿qué es el contrato de trabajo? Pues bueno, si nosotros nos quedamos solo con el contrato, vamos a tener que ir a una definición civil, obviamente. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Pues el contrato de trabajo no escapa a esa definición. Entonces también es un acuerdo de voluntades y acá yo tomo una definición dada por el doctor Javier Arevalo Vela. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por el cual una de las partes, que es el trabajador, se compromete a prestar en forma personal y subordinada sus servicios a favor de otra llamada empleador que se va a obligar al pago de una remuneración. Entonces, de acá, de esta definición con la cual estamos empezando, de la definición de la que estamos partiendo, pues ya vamos a ver elementos característicos de todo contrato, como es el acuerdo de voluntades, las prestaciones que cada parte tiene que hacer, las obligaciones, pero también estamos viendo algunos elementos característicos del contrato de trabajo, la prestación personal, la remuneración y algo fundamental que solo hay en el contrato de trabajo, como es la subordinación. ¿Qué es lo que diferencia el contrato de trabajo de cualquier otro? Y sobre lo cual vamos a volver en breves momentos. Entonces, continuando, quiero referirme a los sujetos que forman parte en el contrato de trabajo. Tenemos dos partes claramente diferenciadas, claramente señaladas, la parte trabajadora y la parte empleadora. Entonces, el trabajador es una persona natural. Yendo a otras características todo contrato, pues diríamos que tiene que tener capacidad civil. ¿Y quién tiene capacidad civil? Digamos, si lo vemos solamente desde el ámbito civil, el que es mayor de edad. Entonces, un menor de edad no puede trabajar. Ah, ustedes me dirán, no, ahí estás mal, Jessica. Pues obviamente que un menor de edad en nuestra legislación también puede laborar bajo ciertos parámetros. Principalmente, necesita una autorización de la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo. Eh, este trabajo no puede ser para actividades peligrosas. Este trabajo le debe de permitir continuar con sus estudios, no debe de afectar su desarrollo físico, moral, intelectual, psicológico. O sea, el trabajo engrandece, el trabajo dignifica. Y en un menor, pues más aún, porque
imaginemos, con la situación que tenemos hoy en día, no solo en el Perú, en diversos países del mundo, donde el trabajo infantil es una realidad, pues obviamente el menor que trabaja necesita toda la protección del propio empleador, del Estado y de otros sujetos, o sea, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, entonces todos conjuntamente permiten que en ciertos casos un menor de edad trabaje, en ciertos casos, porque también si estamos hablando por debajo de la edad mínima, que es 12 años, o en situaciones peligrosas, pues ese contrato de trabajo está prohibido. La labor de un menor ahí sí está prohibida. Y de todas maneras, lo que busca el Estado peruano, como todos los estados, porque la Organización Internacional del Trabajo, yo lo he señalado así, es erradicar el trabajo infantil. Entonces diríamos, ¿se puede trabajar un menor? ¿Un menor puede trabajar? Sí, debería, pues ojalá que no. Y si lo hace, bajo ciertos parámetros. Y la otra parte es el empleador. Puede ser persona natural o persona jurídica. Puede ser un ente privado o un ente público. En el sujeto del régimen laboral que corresponda. Régimen de la actividad privada, de la actividad pública, regímenes especiales. Entonces, en el empleador tenemos una gama amplia, ¿no? Mientras que el trabajador es solo una persona natural, pues el empleador sí tenemos una gama amplia, que tenga finalidad lucrativa, como puede ser que no la tenga. Hay asociaciones que también contratan a sus trabajadores, universidades, por ejemplo, que no tienen una finalidad lucrativa, sino brindar conocimiento, formación, investigación, pues también tienen trabajadores. Entonces, no solamente el empleador está con un ánimo lucrativo, está persiguiendo una finalidad lucrativa para lo cual obviamente contrata a los trabajadores, sino también podemos tener otras situaciones que no son exactamente una finalidad lucrativa para el empleador. Ahora es importante también que bajo el concepto de trabajo que hemos dado, identificando a las partes trabajador-empleador, también definamos en qué situaciones estamos donde no hay una relación laboral. Puede haber prestación de servicios, como el contrato de locación de servicios en el cual nos detendremos en un momento con más calma, pero hay una prestación de servicios, pero no hay un contrato de trabajo. O en las modalidades formativas, como las prácticas, por ejemplo, hay una prestación personal de servicios, hay subordinación, hay un pago que no se va a llamar remuneración, se va a llamar subvención, pero no es un contrato de trabajo, no es una relación laboral. O en el voluntariado. A ver, pensemos, el ejemplo más fácil, de repente, bomberos voluntarios del Perú prestan servicios para el Cuerpo General de Bomberos. Están subordinados. Hay roles, hay horarios, hay capacitaciones, hay tareas asignadas, hay ascensos, pero no reciben un pago, porque son bomberos voluntarios. Otra cosa es que el Cuerpo General de Bomberos tenga trabajadores, eso es otra cosa, pero los bomberos, los hombres de rojo, ¿no?, que vemos en emergencias, ellos no son trabajadores, hacen un servicio voluntario y así podemos tener otros ejemplos, Médicos Sin Fronteras, personas que están de pronto en el hospital, tal vez ustedes hayan visto voluntarios en el hospital o en otras instituciones, en asilos, en orfelinatos o en otras actividades, pero son voluntarios. Entonces allí claramente no son trabajadores. Luego tenemos a los mandatarios en hidrocarburos, y esto es una regulación muy específica cuando hay empresas extranjeras que van a dedicarse a la actividad de explotar hidrocarburos en el Perú. Es necesario que designen un mandatario en el Perú, pero ese mandatario no es exactamente trabajador. O en el caso de los parientes que sean consanguíneos hasta el segundo grado, que sean cónyuges, si es que prestan servicios para una persona natural. En ese caso, se considera que es un negocio familiar y no son trabajadores salvo pacto en contrario. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que si el dueño del negocio con ese pariente que de repente hasta el segundo grado es su hermano,
de repente trabaja con él, pero deciden que sea bajo un contrato de trabajo, entonces es necesariamente hay que suscribirlo por escrito para evidenciar ese pacto que significa laboralidad, porque de lo contrario vamos a asumir que no es trabajador. También tenemos el trabajador autónomo ambulante, o sea, el que vemos en la calle, el que nos vende una gaseosa, una galleta, o de repente otro producto, o de repente otro servicio que nos dé en la calle, lustrabotas, que a veces estamos ahí recurriendo. Entonces tenemos que tener claros estos casos donde efectivamente hay prestación de servicios, hay un pago, en algunos de ellos hay subordinación, pero no hay un contrato de trabajo porque tenemos normas legales que así lo han determinado. Ahora continuemos con las características que tiene el contrato de trabajo. Empecemos de izquierda a derecha. Es principal. No es un contrato que dependa de otro, no es accesorio. Es un contrato principal. Y con contrato de trabajo me quiero referir al concepto que hemos dado. Un acuerdo de voluntades por el cual el trabajador presta servicios subordinados remunerados al empleador a cambio de un pago, de una remuneración. No me refiero al documento que contiene el contrato de trabajo, porque no todos los contratos se necesita que haya un documento, un contrato escrito, solo en algunos casos como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando digo contrato de trabajo, me refiero a esa relación laboral, a ese vínculo laboral. Que este contrato entonces es principal, no es accesorio. Es bilateral. Hay dos partes, ¿no? Que ya las conocemos, trabajador y empleador. Es conmutativo. Hay prestaciones, hay obligaciones para cada una de las partes. El trabajador debe prestar sus servicios, que sean subordinados, y el empleador tiene que remunerarlo. Esas son las obligaciones principales, hay muchas más, pero esas son las obligaciones principales. Es sinalagmático, lo que significa que ambas partes conocen claramente cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus prestaciones que tienen que hacer mutuamente. Es consensual porque es un acuerdo de voluntades, no es obligado. Ah, pero también tenemos la figura del trabajo forzoso, ya estarán ustedes pensando. Trabajo forzado también se le llama en algunos países. En el Perú hemos optado por denominarlo trabajo forzoso. Entonces una persona está privada de su libertad y está obligada a laborar. O a veces no está privado de la libertad. O sea, digamos, no es de que lo estén reteniendo bajo una forma de secuestro o de esclavitud, pero hay ciertas circunstancias que le impiden salir de ese centro de trabajo, porque es de difícil acceso, porque le retienen los documentos, porque le retienen el pago y nunca puede tener los medios para salir de ese trabajo. Entonces, el trabajo forzoso existe y está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Es invisible muchas veces, pero está más cerca de lo que podemos pensar. Entonces, allí no vamos a hablar de trabajo del que estamos estudiando, no estamos hablando de un acuerdo de voluntades, porque obviamente el trabajador se está sometiendo, está obligado a trabajar. Ese no es el trabajo que estamos estudiando. El que sí estudiamos es el trabajo que es consensual, donde hay acuerdo para elaborar. Otra característica es que es de tracto sucesivo. Significa que no se agota en una prestación, sino es día tras día, semana tras semana, mes tras mes, de pronto año tras año, continuado. No es como otro tipo de contratos que vamos a encontrar en el ámbito civil. Una prestación y se acabó el contrato. Por ejemplo, la compra-venta. Se entrega el bien, se paga el precio y concluyó. El contrato de trabajo es distinto, es sucesivo y también es oneroso, porque el que trabaja
pues obviamente lo hace por un interés principal de ser remunerado y esa también es la obligación del empleador de abonar la remuneración correspondiente. Ahora, no quiero decir de que las personas trabajan solo por un interés económico, porque en realidad eso tampoco es cierto, ¿no? También hay un interés de dignificarse, de crecer laboralmente, profesionalmente en su campo de trabajo, de adquirir experiencia, de continuar capacitándose. Entonces, el interés económico no es el único que nos mueve a las personas para estar en una relación de trabajo. No es el único interés, pero sí es un aspecto bastante sustancial de la relación laboral, el pago que va a haber. Ahora, avancemos con los elementos del contrato de trabajo. Y ahí me referiré a elementos generales, elementos esenciales y elementos típicos. Entonces, cuando vamos a hablar de elementos generales, vamos a hablar de esos requisitos que tienen que estar presentes en todos los contratos, ¿no? Y que su ausencia genera la invalidez. Cuando hablamos de elementos esenciales, allí sí nos referimos a los elementos esenciales de un contrato de trabajo y que claramente se han determinado que son tres: prestación personal de servicio, remuneración y subordinación. Y de estos tres elementos, incluso el más importante o no digamos importante, los tres son importantes, el más distintivo de una relación laboral es la subordinación. Y luego tenemos elementos típicos. No son indispensables, no son esenciales, pero sí nos ayudan a evidenciar cuando estamos frente a un contrato de trabajo. Entonces, los elementos generales se tienen que cumplir, los esenciales también, los típicos no necesariamente, y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Hablando de los elementos generales, nos hemos referido a los que son necesarios para la validez de todo tipo de contratos. Entonces, allí nos referiremos también a un contrato civil, al acto jurídico. ¿Qué requiere? Gente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Algunos contratos tienen una forma prescrita, no exactamente sancionados con nulidad, las consecuencias serían otras, como vamos a ver brevemente el día de hoy, pero estos son los requisitos de todo contrato que también aplican para un contrato de trabajo. Ahora, los esenciales, los que no pueden faltar en un contrato de trabajo. En primer lugar, la prestación personal de servicios. Hago hincapié en que es personal, porque cuando se contrata a un trabajador es porque reúne ciertas características, ciertas condiciones, habilidades, formación, experiencia, y es por estas cualidades que está siendo contratado y está ocupando un puesto específico. Entonces no lo puede reemplazar otra persona. A ver, quiero decir, si a uno de ustedes lo contratan para un puesto específico, como sería, vamos a poner un ejemplo, contador interno dentro de la empresa, ustedes no van a dejar de cumplir sus funciones y delegar a otro contador que no tiene nada que ver con la empresa. Eso no es posible, porque los han contratado porque reúnen ciertas características, seguramente experiencia, formación, especialidad, y eso es lo que ha hecho que sean seleccionados para ese puesto y tienen que cumplirlo en forma personal. Ah, pero de repente me dice, pero la realidad no es así. Por ejemplo, eh, yo tengo un amigo que trabaja de mozo en un restaurante y cuando no puede asistir me pide que lo ayude y yo voy, trabajo, me pagan ese día y no pasa nada. Entonces,
Después él se incorpora porque un día no pudo venir, entonces yo le apoyo en realidad. Ay, bueno, entonces ahí estamos hablando de una figura real, pero que en realidad está distorsionando la esencia de la relación laboral, porque tiene que haber una prestación personal. Entonces el mozo que ha sido contratado no puede ir, bueno, es su ausencia, ¿no? Es su inasistencia. ¿Su obligación es buscar un reemplazo? Exactamente no. Más bien es el empleador quien tiene que buscar a otro trabajador o con los trabajadores que tenga cubrir ese puesto. Y si viene otro, pues también es trabajador. Por un día, sí, por un día, por 2 días, pero también es trabajador. Entonces ahí tenemos el trabajador permanente que tuvo una ausencia y ese trabajador que cubrió el puesto por un día, pero ya es trabajador. Entonces la prestación tiene que ser personal. Tenemos el pago de remuneraciones, porque como decíamos, es algo bastante importante. El trabajador labora y la obligación del empleador, pues, la primera es pagarle por los servicios que está haciendo, ¿no? El trabajador labora para su subsistencia, la de su familia, entonces no se puede dejar esa obligación. Y la subordinación, ese es el elemento característico de un contrato de trabajo. Porque hay otros contratos, como el en ocasión de servicios, donde hay prestación personal de servicios. Hay pago de remuneración, no se va a llamar remuneración, se llamarán honorarios, pero no se trata de un contrato de trabajo porque no hay subordinación. Subordinación entonces, ¿por qué es tan importante? Por el elemento de la subordinación, el trabajador se somete a las órdenes del empleador. El empleador tiene un poder frente al trabajador, que es su poder directriz. Por este poder que tiene, puede normar las relaciones laborales, es decir, puede señalar cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, cómo se va a desarrollar, cuáles son las funciones del trabajador, cuáles son sus prohibiciones, cuál es su horario de trabajo, qué días debe de elaborar, cómo debe desarrollar sus funciones. Y también le permite controlar las labores que hace el trabajador. El empleador tiene todo el derecho del mundo y esa facultad de controlar si el trabajador lo está haciendo bien, si lo está haciendo como debe de hacerlo, si es que está poniendo todo el esfuerzo para hacerlo, si es que está utilizando las herramientas necesarias. Entonces, esto es parte de la subordinación. Y otra cosa también muy, muy importante, la potestad que tiene el empleador de sancionar al trabajador si es que no está cumpliendo en forma adecuada su trabajo. Sancionarlo. Eso quiere decir una llamada de atención, una suspensión, o tal vez la sanción más drástica que es el despido, si es que obviamente la falta reviste esa gravedad. Otros elementos típicos que dijimos no son indispensables, pero sí nos ayudan a tener claro que estamos frente a un contrato de trabajo, es la duración de la relación laboral. Hablamos de un elemento que es el trato sucesivo, la duración de la jornada, porque eso nos va a vincular con la permanencia del trabajador y el establecer un horario de ingreso, un horario de salida, nos da la idea que el empleador está controlando cuánto tiempo presta sus servicios el trabajador, si asiste puntualmente, si su salida también es puntual, si hay un sobretiempo, el número de empleos, si el trabajador solo labora para una persona o labora para varias. Se puede trabajar para varias personas teniendo contrato de trabajo, es válido, pero depende también de la jornada que cumplan. La máxima legal es 8 horas, pero puede haber jornadas menores, entonces ahí tendríamos que analizar un caso concreto, a ver si una persona tiene varios empleos y aún así son todos bajo relación laboral. El lugar de trabajo, si es que presta sus servicios en las propias instalaciones del centro de trabajo. Exclusividad, ligado también al número de empleos. Control efectivo del trabajador, que es una facultad del empleador controlar, como ya lo hemos explicado. Si es que hay continuidad y permanencia del trabajador en el puesto, en el centro de trabajo. Entonces eso también nos da otra idea. El puesto
existe dentro de la empresa, el puesto que está desarrollando el trabajador. Existe dentro de toda la organización. Todas las empresas, organizaciones, centros de trabajo tienen un organigrama. Y si no lo tienen, porque de repente la organización es muy pequeña, una microempresa, pero de alguna manera están organizados. Hay una cabeza, un supervisor probablemente, alguien que se encargue de la parte administrativa, trabajadores operativos, o de repente no hay toda esa estructura, pero se puede diferenciar quién es el empleador, quiénes son los trabajadores, qué función desempeñan. Entonces el trabajador está relacionando funciones relativas a esa organización. Eso pues nos da la idea entonces que estamos frente a un contrato de trabajo. Y como hay muchas dudas y mucho se utiliza la figura del contrato de locación de servicios, y muy parecido a un contrato de trabajo porque hemos dicho que tiene la prestación de servicios y tiene la contraprestación, que es la retribución. Pero también hay una diferencia muy grande, es que en el contrato de locación de servicios no debe haber subordinación. Entonces, por eso me permito hacer este pequeño cuadro donde podemos ver algunas diferencias entre estos dos tipos de contratos, ¿no? El contrato de trabajo puede ser indefinido o a plazo fijo, ya vamos a llegar ahí. En cambio, el de locación de servicios a plazo fijo. El contrato de trabajo debe darse en forma personal, como lo he recalcado. El contrato de locación de servicios, en cambio, pues no exactamente personal. El locador puede hacerse de auxiliares. En el contrato de trabajo hay control, supervisión y sanción de ser el caso. En cambio, en el de locación de servicios no hay ese control. Claro, el que presta una locación de servicios tiene que cumplir con ciertas obligaciones, porque también de eso se trata, ¿no? Que sea bajo ciertos parámetros de un bien o de un servicio que se va a proveer. Sin embargo, eso no significa que la persona que recibe el servicio controle cómo se hace el servicio. Lo que controlará es una oportunidad de entrega que sea óptimo de acuerdo al contrato o de acuerdo al requerimiento. No siempre tampoco en la locación de servicios hay un contrato escrito, no siempre, pero que cumpla con esas características. Eso no significa que se le va a sancionar al locador si es que no cumple. Podría acabar el contrato de locación, de repente no se le paga el íntegro, ya vamos a otras figuras de resolución de contrato, de incumplimiento, pero están en el ámbito civil, no en el ámbito laboral. No podría haber una sanción de despido para un locador de servicios. Ambos, tanto sea un trabajador o sea un locador, van a recibir un pago por el servicio que están haciendo. Pero en el contrato de trabajo, el empleador está obligado a asumir costos laborales, pagos a la seguridad social, pagos de beneficios económicos, además de la remuneración. En cambio, la locación de servicios es simplemente la retribución y punto, se acaba. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Muchos centros de trabajo, muchas empresas, incluso entidades públicas, han optado por contratar trabajadores bajo la modalidad de locación de servicios, por ahorrar esos costos laborales. Seguramente ese es el principal objetivo. Entonces, nosotros en el ejercicio de la profesión o de repente para los que están en la posición de trabajador, tienen que identificar, ¿se trata de un contrato de trabajo, reúne esas características o se trata de una locación de servicios? Esta locación de servicios en realidad está o está encubriendo un contrato de trabajo, porque si es así, el trabajador no deja de ser trabajador. Y ahí vamos a lo siguiente que quiero conversar con ustedes, el principio de primacía de la realidad. Este es un principio que es uno de los principios rectores en el derecho del trabajo. ¿Y qué nos dice este principio? Si existe discordancia entre los hechos y los documentos, se debe dar preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos. Entonces, si tenemos un contrato civil suscrito, el trabajador quiere recibos por honorarios, aparentemente es un contrato civil por los documentos, pero en la práctica, en la realidad, es totalmente demostrable que se trata de un contrato de trabajo,
entonces se va a asumir que es un contrato de trabajo con todos los beneficios que le corresponden al trabajador, todas las responsabilidades que le corresponden al empleador, porque obviamente ahí se generan incumplimientos de las normas laborales que el empleador puede asumir frente a la inspección de trabajo, por ejemplo, y ahí tendría que ser pasivo de una sanción, de una multa, como también frente a la autoridad judicial, si es que el trabajador reclama el pago de sus beneficios económicos y dice, pues hay un contrato civil, pero ese contrato está encubierto. En realidad he sido un trabajador y lo demuestro de esta manera. Entonces el empleador va a estar obligado al pago de beneficios económicos. Este principio es muy importante y reitero, es uno de los principios rectores en el derecho del trabajo. No vamos a detenernos más en este principio, pero tiene consecuencias, como ya les estoy mencionando, en la inspección ante la autoridad judicial y en varias situaciones. Podemos encontrar este principio en la desnaturalización de un contrato a plazo fijo, que en realidad es un contrato a tiempo indeterminado, en la desnaturalización de la tercerización de servicios, cuando en realidad debe haber una contratación directa, en la desnaturalización de una modalidad formativa, cuando en realidad debe ser un contrato de trabajo. Entonces, este principio lo vamos a ver bastante en el ámbito de las relaciones de trabajo y es muy importante tener en cuenta sus alcances para determinar si estamos frente a un contrato de trabajo y por lo tanto corresponden todos los beneficios del contrato de trabajo. Ahora ya vamos a llegar a el contrato indefinido. Eh, Tenemos que referirnos a una definición que da el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y es que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Miren, acá estamos viendo los elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿no? La prestación de servicio, la remuneración, la subordinación, pero además una presunción que existe un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Ojo, esta presunción admite prueba en contrario. No es una presunción jure de jure, es una presunción juris tant. Admite prueba en contrario. Entonces, ¿a quién le correspondería, en el caso de encontrarnos en un proceso judicial, que el contrato no es indeterminado? Le correspondería al empleador. Esta presunción aplica a favor del trabajador. Y esto, por este tipo de contrato indefinido, significa que el trabajador ingresa y que no hay una fecha de fin, siempre que haya superado el periodo de prueba, que la regla general es de 3 meses, en algunos casos puede ser de 6 meses hasta 12 meses, pero el trabajador supera el periodo de prueba y entonces está frente a un contrato indeterminado o indefinido porque ha adquirido protección contra el despido. Este contrato no requiere una formalidad, no debe celebrarse exactamente por escrito, puede ser verbal, pero si es que tiene algunas características muy especiales, es recomendable que sea por escrito, así como si se pactan algunos beneficios adicionales o distintos, claro, en beneficio del trabajador, ¿verdad? Pues es que es recomendable que se celebre por escrito, pero digamos que no es obligatorio, no requiere que sea necesariamente por escrito. Versus a ese contrato a plazo indefinido, tenemos los contratos sujetos a modalidad. Si el contrato a tiempo indefinido decimos que no tiene fecha de fin, lo contrario es los contratos que se celebran por un plazo determinado, por un plazo fijo. Estos sí tienen una fecha de fin, claramente señalada en el propio contrato. Sí se celebran por escrito y tienen que celebrarse
cuando exista necesidades en el mercado o por mayor producción en la empresa o cuando hay una necesidad temporal o accidental de mayor mano de obra. Entonces, dicho en otras palabras, el empleador puede hacer contratos a plazo fijo siempre que exista la necesidad, siempre que exista una causa que lo lleve a esta contratación a plazo fijo. Entonces, el contrato a tiempo indeterminado, el contrato a tiempo definido podríamos decir que es la regla y el contrato a plazo fijo es la excepción. Y por ser excepción, requiere del cumplimiento de algunas características dependiendo de la modalidad, porque hay varias modalidades. Ahora vamos a pasar a ver brevemente esas modalidades, pero requiere de una causa que justifique esa contratación a plazo fijo. Eso es algo esencial. Sin esa causa, ese contrato a plazo fijo no debería ser a plazo fijo. Si es que no existe esa necesidad, entonces debería ser un contrato a tiempo indefinido. Por eso es un requisito indispensable que exista una causa que requiera esta contratación. Ahora, podemos dividirlo, bueno, la ley en realidad los divide en tres grupos: contratos temporales, accidentales o contratos de obra y servicio. Y vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Dentro de los contratos temporales tenemos tres tipos. El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Este contrato puede celebrarse hasta por 3 años. Es su plazo máximo y es porque la empresa recién está iniciando su funcionamiento, porque está ampliando sus actividades, porque está lanzando una nueva línea, un nuevo producto. Entonces, esa es la causa, esa es la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo y contratar a nuevos trabajadores y recordemos que tiene un plazo de 3 años. También tenemos el contrato de necesidades de mercado. Se da por incrementos coyunturales e imprevisibles en la producción que generan variaciones en el mercado. Ojo que acá tenemos varios requisitos que cumplir. La empresa tiene que verse frente a un incremento que no ha podido prever, que no ha podido avisorar. No estamos hablando de la tendencia natural que sigue todo empresario y es de crecer, de tener mayor presencia en el mercado, de tener mayor producción, de ampliar sus servicios. No estamos hablando de esa tendencia natural, ni tampoco operador para incrementar sus ventas. No, estamos hablando de un incremento que es coyuntural y que el empleador no lo ha podido ver, no lo ha podido prevenir. Y eso genera la contratación de trabajadores. Este contrato se puede hacer hasta por 5 años. Luego tenemos el contrato de reconversión empresarial, que es para la sustitución, ampliación o modificación de actividades o variaciones tecnológicas. Este contrato también, como podemos ver, es bastante específico para ciertas situaciones. No es tampoco para cualquier cambio que haga en la empresa, tiene que ser algo bastante drástico que genere nuevos contratos. Esta modalidad se puede utilizar hasta por 2 años. Permítame un segundo, por favor. Luego seguimos con los contratos accidentales, que tenemos tres. Tenemos el ocasional, que es para actividades. Doctora, Sí, perdón. doctora, disculpe que la moleste. La diapositiva de los contratos se ha quedado en la primera diapositiva. A ver, vamos a ver. Vamos a salir y volver a entrar.
O ahorita lo pueden ver. Se solucionó de repente, avanzado y retrocedido. No, todavía no, doctora. Entonces, qué diapositiva se está viendo? La primera. O sea, la primera de toda la exposición. Correcto, doctora. A ver, vamos a salir y volver a entrar. Ya, nuevamente voy a compartir pantalla. A ver, estoy intentando compartir la pantalla. Ahora vemos la pantalla. Sí, doctora, ahora sí ya se puede ver. Contrato Estamos, sujeto a su modalidad, ya, características. ya, disculpen, disculpen. Ya hemos hecho los temporales, ahora nos vamos con los accidentales. Estamos ahora sí en la página de los contratos accidentales. Sí, doctora, accidentales. Genial, genial, muchísimas gracias. Ya, entonces los contratos también son de tres tipos. Ocasional, que se refiere a actividades transitorias, pero distintas a las ordinarias. O sea, la empresa tiene actividades ordinarias que sí o sí todo el tiempo hace, ¿no? Entonces, acá son actividades transitorias. Y solo se puede celebrar este contrato 6 meses al año. ¿Cada año se puede celebrar? Sí, correcto. Cada año, pero ya, bueno, hay un tope en general para todos los contratos, pero solo 6 meses al año. Suplencia. Si es que hay un titular del puesto, pero por algún motivo se ausenta. Entonces el empleador lo que quiere hacer es, y lo que necesita hacer es cubrir ese puesto. Por eso contrata a un suplente. El contrato de emergencia. Este es para actividades que por caso fortuito o fuerza mayor necesite contratar a personal adicional. ¿Qué tiempo de duración tiene el que resulte coincidente con la emergencia? Igual es la suplencia. El suplente va a estar el tiempo que sea necesario mientras el titular del puesto se encuentre ausente. Luego tenemos, ya para acabar con esta parte de estos contratos, los de obra o servicio. Y acá también tenemos tres tipos. El de obra determinada o servicio específico, que debe tener una duración necesaria máxima de 5 años. Entonces acá tenemos incluso dos modalidades. Uno es obra determinada y otro es contrato por servicio específico. Es una u otra. Pero no podemos poner en un contrato que es por ambos. O sea, por obra determinada y servicio específico, como muchas veces lo he visto en la práctica. Así no es. O es obra determinada o es servicio específico. Tenemos también el contrato intermitente, que este sí es para labores ordinarias permanentes, pero que no se desarrollan en forma continua, sino hay periodos donde no hay la prestación de servicio. Obviamente originado por eh, la actividad en la que esté el centro de trabajo, su modalidad de trabajo, su forma como necesita hacer la prestación. Entonces acá los trabajadores que hayan sido contratados pues, en esta modalidad tienen derecho preferencial para volver a ser contratados. Incluso la doctrina y la jurisprudencia han coincidido que este contrato intermitente no es a plazo fijo, sino es un contrato indeterminado. Es exactamente un contrato a plazo fijo. Y tenemos el contrato por temporada.
Labores ordinarias estacionales. Entonces, acá podríamos tener temporada de verano o de invierno, por ejemplo, temporada escolar. De repente por la producción, si estamos hablando en actividades agrarias, cosecha o siembra, es una temporada, entonces ahí puede ser que se necesiten más trabajadores. Acá también hay un derecho preferencial de contratación si es que el trabajador ha estado en 2 temporadas consecutivas o 3 no consecutivas, ¿no? Y ese derecho lo ejerce el trabajador presentándose al inicio de la temporada entre los 15 primeros días de esta temporada. Entonces, esos son los 15 días que tiene el trabajador para presentarse. Pasados esos 15 días, pues no se presenta, ya no tiene ese derecho de recontratación. Ahora vamos a hablar de las formalidades que tienen estos contratos. Se deben hacer por escrito. Hemos dicho, el contrato a plazo indefinido no necesariamente por escrito. Versus el contrato sujeto a modalidad sí debe ser por escrito, por duplicado. Una copia para el trabajador, una copia para el empleador. Este contrato necesariamente debe indicar cuál es la causa objetiva de contratación, también la duración y otros aspectos importantes de la relación laboral, como por ejemplo el puesto que desarrolla el trabajador, cuál es la remuneración, cuál es su jornada, principalmente, ¿no? Hay otras cláusulas que deben haber en los contratos, pero algo sí fundamental, que si no existe, pues este contrato se desnaturaliza, es la causa objetiva de contratación. Hemos visto que los contratos tienen un plazo de duración, que es máximo 5 años, pero cada contrato, perdón, hemos visto el plazo de duración de cada contrato, que puede ser 2 años, 3 años, 6 meses, pero tenemos una regla, que en conjunto, sumadas varias modalidades, un trabajador no puede superar los 5 años. Acá también en este tipo de contratos se aplica el periodo de prueba, que les comenté que es mínimo 3 meses, digamos. Como regla es 3 meses, pero puede haber casos específicos donde sea 6 meses o 12 meses. Entonces, el trabajador que está también en este tipo de contratos está sujeto a ese periodo de prueba. ¿Qué efectos vemos en los contratos modales? Si el trabajador ha superado el periodo de prueba y el empleador decide poner fin a la relación de trabajo, despedir al trabajador, pues este trabajador tiene derecho a una indemnización, es porque él tenía una expectativa de cumplir su contrato en la fecha que se debía cumplir. El despido le está privando de cumplir con su trabajo y por lo tanto también de percibir ese ingreso que había pactado. Entonces, la indemnización es 1,5 sueldos por cada remuneración dejada de percibir hasta el vencimiento del contrato. Los contratos sujetos a modalidad, hemos visto, son válidos, se pueden celebrar, pero cumpliendo con los requisitos de ley, de acuerdo a cada modalidad, que haya esa causa que se señale en el contrato. Entonces, también hay motivos de desnaturalización de estos contratos. ¿Y qué significa? Que dejan de ser contratos sujetos a modalidad y se convierten en contratos indefinidos. ¿Cuándo? Si el trabajador continúa laborando después del vencimiento, si culmina la obra o culmina el servicio y el trabajador continúa laborando, si el titular no se reincorpora a su puesto y el suplente continúa laborando o si se demuestra la simulación o fraude. Y que esta es la causa que más vemos en la realidad. El contrato se hace con simulación o fraude cuando no se señala cuál es la causa o cuando la causa no existe, cuando se indica una causa que en realidad no es algo real, entonces ese contrato debe ser un contrato a tiempo indeterminado. Los derechos que tienen los trabajadores sujetos a modalidad son los mismos que tienen los trabajadores a tiempo indeterminado. También tienen derecho a una estabilidad laboral, es decir, que se respete el tiempo de duración del contrato pactado, siempre y cuando el trabajador haya cumplido con el periodo de prueba. El trabajador tiene derecho a recibir una copia de su contrato, se celebra por duplicado, ¿no? Una copia para el trabajador, una copia para el empleador. Y una regla también
es que los trabajadores que están bajo un contrato indefinido y cesan no pueden ser recontratados bajo modalidad, a no ser que transcurra un año que estuvieron separados del centro de trabajo. Otros contratos modales que brevemente veremos dentro de lo que el tiempo nos permite. Tenemos la exportación no tradicional. Entonces, hay normas legales que establecen cuáles son las exportaciones no tradicionales y que el empleador se dedica a este tipo de exportaciones y que es el 40% mínimo de toda su producción, puede celebrar esos contratos modales sin ningún límite de tiempo. Acá no va a aplicar el límite de 5 años, como hemos visto en los contratos modales. Los requisitos es que la exportación sea de productos no tradicionales, exista un contrato para exportar o un pedido en el extranjero, que exista también un programa de producción. Y estos contratos deben presentarse a la autoridad administrativa de trabajo. Los contratos modales, otros, los que primero hemos visto, esos no se presentan al Ministerio de Trabajo, pero los contratos de exportación no tradicional sí se deben de presentar. Otro contrato muy importante es el contrato a tiempo parcial. Algunos prefieren utilizarlo con su nombre en inglés, part-time, contrato part-time. Bueno, este contrato, como su nombre le indica, es a tiempo parcial, o sea, no es la jornada completa. Este contrato tiene una duración menor a 4 horas diarias. Menor. Si es que es 4 horas, ya se considera un contrato de jornada completa. Entonces, contrato a tiempo parcial es menor a 4 horas diarias. Estos trabajadores no tienen derecho a ciertos beneficios porque hay una ley específica que ha regulado que es para su percepción, pues se requiere una prestación de servicios de 4 horas al día. Estamos hablando específicamente de la compensación por tiempo de servicios, también de la protección contra el despido, porque la ley dice los trabajadores que laboran 4 horas como mínimo están protegidos contra el despido. Entonces, ¿qué significa eso, Jessica? Los trabajadores a tiempo parcial no pueden reclamar una reposición, una indemnización. Efectivamente, no pueden, salvo que se trate de trabajadoras embarazadas o protegidas porque se encuentren en periodo de lactancia. En ese caso sí están protegidas contra el despido, pero los demás casos no. Y tampoco tienen derecho a vacaciones de 30 días, pero sí tienen derecho a vacaciones de 6 días o una semana al año. Y es un cumplimiento del convenio 52 de la OIT. Entonces, cuando tengamos estos contratos, pues ya sabemos sus alcances. Estos contratos sí se celebran por escrito y también se presentan a la autoridad administrativa de trabajo. No son exactamente contratos sujetos a modalidad, pero pueden ser a la vez contratos sujetos a modalidad y contratos a tiempo parcial. A la vez estaríamos bajo esas dos formas, ¿no? Entonces, si es sujeto a modalidad, se tendría que especificar qué modalidad. Y tiene los demás derechos que corresponda, como estar en planilla, sus remuneraciones, asignación familiar, gratificaciones y todo lo cual no sea necesario el requisito de una prestación de servicios mínima de 4 horas. Y ya para finalizar dentro del tiempo que tenemos, pues vamos a hablar brevemente del contrato de trabajo extranjeros. Podríamos decir que como regla general nuestra legislación quiere que se contrate a trabajadores peruanos. Esa es la regla general. Y la excepción es que se pueda contratar extranjeros. Entonces, ¿es válido contratar extranjeros? Pues efectivamente sí es válido, pero cumpliendo con ciertos requisitos y bajo ciertos límites. ¿A qué me refiero? En primer lugar,
el número de trabajadores. Los trabajadores extranjeros no pueden superar el 20% del total de los trabajadores de la empresa. Y el monto de la remuneración de los trabajadores extranjeros no puede superar el 30% del total de la planilla. Estos son los límites a la contratación de trabajadores extranjeros. Sin embargo, estos límites también admiten excepciones. Se va a considerar trabajadores peruanos al que es cónyuge de un peruano, obviamente con la calidad migratoria que corresponda, ¿no? Las reglas que impone migraciones se tienen que cumplir conjuntamente con las reglas que se dan para los trabajadores extranjeros. Si son hijos de peruanos, si sus padres son peruanos o si tienen hermanos peruanos, entonces, perdón, se les va a considerar trabajadores peruanos y se les va a aplicar la legislación como si fueran peruanos. Si son inmigrantes. ¿Y quién tiene la calidad de inmigrante? Bueno, el que, ha, el que esté en el Perú, pero su calidad migratoria, que se lo da obviamente la Superintendencia de Migraciones, es esa, de inmigrante. Acá también tenemos que agregar al trabajador migrante andino. ¿Quiénes son? Pues los trabajadores que pertenecen al Pacto Andino, que son Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Entonces, entre estos países, por el Pacto Andino, se consideran, en cualquiera de estos países, se consideran nacionales y se aplica la legislación nacional y no se aplica la legislación para contratar trabajadores extranjeros. O país con el que tenemos convenio de reciprocidad laboral o doble nacionalidad. Si es que sea uno de estos casos, entonces se considera trabajador nacional y no se aplica esos límites que estamos viendo en cuanto al número de trabajadores y de las remuneraciones. También se puede exonerar esos límites si se trata de profesionales o técnicos especializados que obviamente no se pueden contratar en el Perú porque no hay esa oferta laboral. O es personal de dirección de una nueva actividad o reconversión empresarial. Recuerden las modalidades de contratación que hemos visto. O si son profesores de enseñanza superior en un centro de trabajo que se dedique exactamente a la enseñanza superior. Los contratos de trabajo con extranjeros se celebran por 3 años. Son renovables, acá no tenemos el límite de 5, como en los contratos de trabajo sujeto a modalidad, entonces pueden ser 3 años, luego 3 puede ser por tiempo mayor, pueden ser indefinidos también. Entonces estas son solo algunas de las características del contrato con trabajadores extranjeros. Tienen los mismos derechos que los trabajadores nacionales. También aplicaría el despido, si es que están contratados a plazo fijo, pues tendrían derecho a la indemnización por despido arbitrario. Y este contrato tiene una formalidad que debe presentarse ante la autoridad administrativa de trabajo para su aprobación acompañando el certificado de trabajo del que va a trabajar. Se puede celebrar en el extranjero, para ello tiene que ser con la legalización de la firma en el consulado peruano que corresponde. Entonces, hasta allí, todo lo que hemos podido ver, como les dije al inicio, es una suerte de visión panorámica de lo que es la contratación laboral en el Perú, porque realmente el tema es bastante amplio. Yo espero que esta pequeña capacitación haya servido a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Agradezco mucho a la organización STEMIS por haberme invitado a colaborar con esta capacitación y les deseo a todos buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todas las chicas que nos han acompañado el día de hoy. Eh, y nada, doctor, esperemos contar con otra ponencia en un periodo no tan largo. A nombre mío y a nombre de STEMIS, una vez más, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. A través tuyo, Michelle, muchas gracias a STEMIS y con todo gusto los acompañé en otra oportunidad. Hasta luego a todos, muchas gracias. Buenas noches. Con los participantes, los que deseen las diapositivas de la doctora, nos pueden escribir a nuestras redes y nosotros les estaremos compartiendo el material de la doctora.
Muchas gracias, buenas noches. ¿Alguna pregunta? Creo que no.